conlleva un mayor riesgo cardiovascular a estos sujetos. Con respecto al mapa, hay otro análisis que tenemos que realizar, que es la variabilidad de la presión arterial. En este caso, los valores de las desviaciones típicas de las presiones arteriales de 24 horas, entre el diurno y el nocturno, y entre una hora y la siguiente hora, las actividades y no actividades, pueden considerarse elevadas las variabilidades medias de 24 horas cuando son superiores a 18 milímetros de mercurio para la presión sistólica o 15 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Y hay un estudio, aquí el estudio Pamela, que demostró que a mayor variabilidad de las cifras de presión arterial durante el día y la noche, vamos a tener un mayor riesgo cardiovascular para mi paciente. Otra evaluación que nos permite hacer el mapa es la presión del pulso. Ustedes saben que la presión del pulso se obtiene de restarle a la presión sistólica la presión arterial diastólica. Esto que vemos ustedes aquí en la línea negra, en esta curva negra, representa la curva de la onda del pulso. Es decir, lo que nosotros obtendríamos si colocáramos un catéter en el interior de una arteria de cualquiera de nosotros o de un paciente y lo conectáramos a un monitor, obtendríamos ese registro gráfico que aparece ahí en negro. El punto más bajo de esa curva es la presión arterial diastólica y el punto más alto de esa curva es la presión arterial sistólica. La diferencia entonces entre la sistólica y la diastólica es todo el ancho de la curva, por eso se llama presión del pulso, también se le llama presión diferencial, ¿sí? Esta presión del pulso también me permite el mapa obtenerla, puesto que me da sistólicas y diastólicas en el mismo momento, y de esta manera la presión del pulso ambulatoria es mejor predictor de riesgo cardiovascular que la medida en el consultorio, porque la del consultorio ya vimos que se puede presentar con elevaciones de la sistólica por el efecto de bata blanca, aunque no todos los sujetos lo puedan presentar. Sí es más confiable el que obtenemos en el mapa. Los sujetos diabéticos con una presión del pulso de 24 horas mayor a 65 milímetros de mercurio tienen mayor probabilidad de progresión a nefropatía diabética. Y entonces la interpretación del mapa, ya prácticamente para terminar, me dirá que el sujeto que tiene hipertensión arterial puede irse por dos caminos cuando yo le realice un mapa, es decir, que sus presiones promedio sean de más de 127/77 a su derecha, en donde tengo dos opciones ahora. Voy a analizar, después de la elevación de presión, la presión del pulso. Si la presión del pulso de 24 horas es menor de 55 milímetros de mercurio, lo voy a establecer como un riesgo moderado a este sujeto. Mientras que si la presión del pulso de 24 horas es de más de 55 milímetros de mercurio, lo voy a establecer en automático como un sujeto de riesgo alto. El sujeto que tiene un mapa de menos de 127/77 de presión promedio durante el día y la noche es un sujeto de riesgo bajo. Entonces puedo concluir que el hipertenso con síndrome metabólico o con diabetes mellitus presenta con mayor frecuencia alteraciones ambulatorias de la presión que el hipertenso sin síndrome metabólico o diabetes. La hipertensión nocturna, en especial el patrón no diper, el aumento de la variabilidad de la presión arterial y el aumento de la presión del pulso de 24 horas confieren un mayor riesgo cardiovascular y nos permiten entonces tener una evaluación completa del paciente. Y por ello debe de considerarse un uso rutinario y protocolizado del mapa y del automonitoreo de la presión arterial en sujetos con síndrome metabólico y con diabetes mellitus. Muchas gracias. Si me dan la luz, por favor, tenemos tiempo para 2 preguntas. Gracias. Doctor, ¿cómo o a quién solicitar la presión del pulso? Porque esto para mí es desconocido. La presión de pulso, ¿cómo se solicita o a quién se solicita? Lo del mapa, lo sabemos que existen monitores, todo eso.
Pero la presión del pulso, ¿cómo se mide? ¿O es solamente a nivel de investigación, laboratorio? Gracias. Sí, ¿sí se escucha? Sí. De hecho, perdón, te lo tiene que dar el mismo mapa. O sea, el monitoreo ambulatorio de la presión debe de tener el programa en donde analiza cada una de las lecturas y saca la presión del pulso, o presión diferencial, a lo mejor la interpretan, la han reportado como presión diferencial. Cuando usted solicita un mapa y este mapa se le entrega el reporte, debe de tener las promedios o las medias de presión del pulso de 24 horas, presión del pulso de día y presión del pulso de noche. Esto es con el mapa, con eso se solicita. Ahí viene, debe de venir ahí. Sí. Doctor, aquí. Cuando se hace el automonitoreo, dice que son 2 tomas. ¿Qué diferencia en cuanto a tiempo debe de haber entre ambas? Okay. En la primera diapositiva que comenté sobre las recomendaciones del automonitoreo de la presión, lo que se le pide al paciente, bueno, como les comentaba, que esté sentado, su brazo apoyado, y obviamente el equipo con el que se le va a medir debió de haberlo llevado al consultorio para que usted confirme con su baumanómetro que está adecuadamente calibrado. Se debe de colocar el baumanómetro y, como ahí comentaba en la diapositiva, las lecturas tienen que dejarse una lectura, se la realiza y debe de esperarse 1 minuto. Segunda lectura, la realiza, la nota y se vuelve a esperar otro minuto y realiza entonces la tercera lectura. No debe de realizarse una lectura y ahora me voy a levantar y voy a ir a otro lado y regreso y me hago la segunda. No, tiene que estar en la misma posición, porque lo que ustedes tienen que estar viendo es precisamente su reactividad. Mi primera lectura, aunque yo me la tome, el simple hecho de saber que me puede salir alta, puede salir exactamente elevada por mi angustia. Mientras que la segunda y la tercera a lo mejor ya estoy más tranquilo y ya son más confiables. Por eso les comentaba, incluso si lo va a recomendar el protocolo de 5 días, el primer día hay que eliminarlo, es prácticamente para que el sujeto realice las medidas, se habitúe y se acostumbre a veces hasta el hecho de que les apriete, porque a veces les molesta esto a los pacientes. Pero es 1 minuto entre una lectura y la otra. Bueno, pues agradecemos al doctor, muchísimas gracias por su excelente plática.